en las manos del Señor. Dice la palabra de Dios del capítulo 3 en adelante, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, les habló muchas cosas, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y las comieron. Cayó parte en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra, dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oye. Amado Señor, Dios eterno de gloria y majestad, yo te pido, amado Dios, que en esta mañana sea tu Espíritu Santo ministrando primeramente a mi vida, al pueblo, Señor, de la gloria, y que tu palabra fluya dentro del pueblo, Señor, como esa corriente de agua viva en nuestros corazones. Señor, gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana. Te pido, Señor, que tu palabra cumpla el propósito con el cual tú le envías. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza son exclusivamente tuyas, Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios habla aquí del sembrador. El Señor siempre utilizó las parábolas para que la gente entendiera lo que quería decir con mayor facilidad. Y si vemos a lo largo de la palabra, vamos a encontrar ejemplos donde Él nos compara con árboles, donde Él nos compara, donde compara su palabra con semilla, donde nos compara a nosotros con tierra, donde hace comparaciones a un pueblo que era netamente agrícola y ganadero. ¿Sí? Si alguien que no conoce de mecánica tratamos de darle una explicación de un ejemplo simple de cualquier cosa de la vida y le hablamos en términos que se le puede hablar a un mecánico para que entienda, la persona no va a comprender el mensaje. El Señor rompía aún estas barreras en las personas, digámoslo así, del vulgo, porque eran personas que no tenían mayor estudio, porque eran personas que no conocían muy bien la palabra, solamente la escuchaban, que la predicaban, escuchaban que la hablaban, pero no entendían lo que era necesario entender. Y el Señor utilizaba los ejemplos para llegar al punto de que la persona entendiera por completo lo que Él quería decir. En esta mañana, la palabra de Dios dice que nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Y vamos a hablar el día de hoy, todos somos árboles, porque la palabra de Dios es suficiente. Como árboles, la palabra aquí nos habla de la semilla, pero esa semilla, el Señor nos habla de 4 terrenos. 4 terrenos independientemente, que como dice, pedregales, habla de espinos, habla camino y habla de buena tierra. Cuando el Señor dispone que su palabra, que es la semilla del Evangelio, que la semilla de la palabra de Dios caiga en un corazón, no todos lo recibirán con agrado, no todos lo recibirán con alegría. Muchos puede que sí, como sucedió en la tierra que tenía espinos, o como sucedió en la tierra que tenía piedras, que era solo pedregal. Son personas que vemos llegar a las iglesias, que crecen con gran velocidad, pero a la primera prueba, a la primera dificultad, desaparece. Esa prueba, esa dificultad por la cual pasa, lo quema, lo seca. Porque queremos vivir, esas personas quieren vivir de emociones. Queremos vivir de arranque, de carrera, de todo queremos participar. No sé si lo han notado. Son personas que llegan a la iglesia y en poco tiempo quieren hacer muchas cosas. Llegan al punto, empiezan a tener dificultades y comienzan a alejarse poco a poco, paulatinamente, de la congregación, hasta que llega al punto en el que se seca. Lo que sucede entre los espinos es que muchas veces la persona llega, recibe la palabra, comienza a andar debido como es tu familia, tu trabajo y el entorno en el cual él se mueve comienza a afectarlo, comienza a generarle dificultades. Muchas veces la gente piensa que al llegar al Evangelio la vida se nos vuelve color de rosa y que caminar con el Señor
es lo más fácil de hacer. Pero la verdad sí, es lo más fácil. El detalle es que el proceso de empezar a caminar con Dios no es fácil. Porque el Señor tiene que preparar esa tierra. Cuando una persona va a sembrar, lo primero que hace es alistar el terreno, arrancar toda la hierba. Luego de arrancar toda la hierba, empezará el proceso de arado. Y el terreno sufre en ese proceso. Luego sacará las piedras. Cuando Dios habla también tomando el pueblo de Israel como ejemplo y también a nosotros como arcilla, a la arcilla también la despiedra, y este proceso no es agradable ni para el terreno ni para la arcilla. Cuando Dios comienza a sacar cosas en nuestras vidas que no le agradan, porque su semilla cae en nuestra tierra, Él comienza a preparar esa tierra. Dice la palabra de que Él es el labrador, de que Él es el que está pendiente de nosotros, y su palabra, gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Gracias, amado hermano. Y su palabra es el complemento, no el complemento, es el todo del árbol. El todo. ¿Por qué? Porque si tienes un terreno y no lo trabajas, ¿qué va a crecer en él? No sé si han tenido la oportunidad de pasar por la autopista sur, en la zona de Soacha. Hay casas que fueron derribadas no hace mucho tiempo, hace aproximadamente 2 meses. 2 meses que fueron derribadas, y uno pasa en estos lugares que están baldíos y están llenos de maleza, plantas supremamente altas que son maleza, que no ofrecen ningún beneficio a las personas que las rodean, porque lo que la maleza produce es exclusivamente para ella misma. La maleza no produce nada para los demás, ni aún los animales del campo comen la maleza, porque la maleza tiene la tendencia al quehacer egoísta. Su savia y sus hojas terminan siendo tóxicas. Y Dios nos compara con ese buen árbol. Entonces, permite que la tierra, que son nuestros corazones, comience un proceso de trabajo. Su palabra comienza a tener valor para nuestras vidas. Antes de llegar al Evangelio, podríamos haber escuchado, como me pasó a mí, mucha gente hablar de Dios, pero pasaba de largo la situación. Cuando Dios permitió que tuviese un encuentro con Él, su palabra empezó a ocupar un lugar importante en mi vida. El terreno comenzó a ser labrado. El terreno comenzó a ser preparado. Dios, por medio de su palabra, comenzó a tratar conmigo y comenzó a quitar todo aquello que incomodaba. Pero para el buen árbol, ¿por qué la palabra de Dios es suficiente? La palabra de Dios es suficiente para el buen árbol, porque dice su palabra que es agua, y un árbol sin agua no se levanta. Un árbol sin agua no es más que nada, un matorral que se seca. Vamos al libro de Jeremías, al capítulo 17, al versículo 6. Y vamos a ver la diferencia entre los árboles que Dios quiere y los árboles que ofrece el mundo. La palabra dice en el capítulo 17, en el verso 6, para dar un poquito más de contexto, vamos a leer el versículo 5. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículos 5 y 6 del capítulo 17 de Jeremías. Vamos a hablar de la retama, que es el árbol que habita en los sequedales del desierto. Jeremías 17, 5 y 6. ¿Sí? ¿Lo había dicho bien o me equivoqué? Bien. Dios deja claro aquí algo importante para los dos árboles. Para el primer árbol que está hablando, que es la retama. Cuando dice Dios, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo, está diciendo, maldito aquel que mi palabra no es suficiente para él. ¿Por qué? Porque su palabra me dice, como hijo suyo, como árbol que soy, que ella es el agua de vida, que Él es el agua de vida. ¿Sí? Quiere decir que cuando la persona no escucha la palabra de Dios y busca en otras personas, en el hombre, lo que Dios le está ofreciendo en la palabra, no lo digo yo,
lo dice la palabra, no es más que un maldito. ¿Por qué? Porque cuando recurrimos a la palabra de Dios y entendemos que es Dios nuestro alimento, nuestro sustento y todo lo que necesitamos para crecer en Él, la gloria le pertenece exclusivamente a Él. Con nuestro Dios no hay términos medios, o somos o no somos, no podemos estar en la mitad, porque Dios dice claramente que los que están en la mitad serán vomitados de su boca, porque Dios aborrece, detesta a los tibios. Entonces le habla al hombre, dice: maldito aquel que busca afuera lo que yo le ofrezco aquí. Maldito aquel que teniendo la palabra de Dios corre detrás de los hombres a escuchar frases como: tengo una palabra de parte de Dios. Dios me muestra, Dios me habla, Dios me dice. Si Dios hiciera eso, su palabra sería un libro sin propósito, sin sentido. Es por eso que le habla a la retama, le dice que será como la retama. La retama es un árbol que crece con unas hojas, unas ramas no más gruesas que los cables de estos elementos que usamos acá. Sus hojas son tan pequeñas que ni sombra pueden ofrecer. Y si miramos la retama vive, como dice la palabra, en zonas desérticas, allá afuera. Al vivir en Dios, dice su palabra, que en delicados pastos nos pastoreará, que en Él tendremos lo que necesitamos, como árboles tendremos lo que necesitamos. El que crece allá afuera, crece para sí mismo. La retama no puede ofrecer alimento, la retama no puede ofrecer sombra, la retama no puede ofrecer nada. Lo poco que ella consigue es para ella misma. El rocío de la mañana lo atrapa con sus pequeñas hojas, lo envía por sus tallos abajo y eso es todo lo que tiene. Por lo tanto, crece de una manera tan raquítica, podríamos decirlo. Crece de manera raquítica y su fruto bajo tierra. 3 pequeñas semillas que no serían capaces de saciar el hambre de nadie. Por eso dice Dios que aquel que confía en el hombre, que aquel que busca al hombre para que riegue y alimente ese árbol, este será su destino. Ser una retama, ¿por qué? Porque no podrá ver cuando viene el bien. Cuando en el desierto hay oportunidades en que el sol calienta con tanta fuerza que las mismas plantas se prenden en llamas. Esto fue lo que le sucedió a Moisés cuando vio arder la zarza y le pareció algo anormal. Yo puedo imaginar a Moisés viendo la zarza arder por más de 2 horas, cuando eso es anormal. Y ahí fue donde le causó curiosidad y dijo: voy a ir a mirar tan grande visión que es esta. Y ya conocemos la historia de Moisés. La retama se expone a eso. La retama se expone a que llegue el momento de dificultad en el que algunas veces nosotros pasamos. Todos hemos pasado por ese momento de desierto, por ese momento donde pensamos que Dios no nos oye, por ese momento donde decía una ilustración en alguna parte: miré hacia atrás, vi 2 pares de huellas, pero en el momento de dificultad solo vi un par. En ese momento la retama no tiene a quien acudir. Sus reservas de agua son pocas y las hojas que tiene no le sirven para atrancar el sol abrasador que hace en el desierto. La palabra de Dios continúa diciendo que no vendrá el bien sobre ella, que ella no verá cuando viene el bien. Y son hombres y mujeres que podemos ver allá afuera, aparentemente con dinero, aparentemente con posición, aparentemente con todo. Y muchas veces nosotros hemos dicho como Asaf: pero nosotros en la iglesia pasamos dificultad y este hombre que ni conoce a Dios, yo lo veo progresar. Pero ¿qué pasa con él? También hemos visto cuando de un momento a otro pierden absolutamente todo. Vemos hombres como no sé quiénes lo distinguen, un actor estadounidense muy conocido que se llama Robin Williams. Se llamaba Robin Williams. Este hombre, las películas que hacía, todas sus películas eran de humor. ¿Sí? A este hombre, cada vez que lo entrevistaban, cada vez que lo veían, esgrimía una sonrisa de oreja a oreja. Tenía dinero, tenía fama. Según sus películas, uno podría llegar a pensar que este varón era feliz y que lo tenía todo. Pero como la retama, no tenía nada. Al poco tiempo, hace unos años, aproximadamente unos 2 o 3 años, aparece muerto en su casa, suicidado, con problemas de depresión. ¿De dónde podría la retama acudir
a encontrar remedio, a encontrar refugio, a encontrar ayuda, como cantábamos hace un momento, Torre Fuerte. ¿Dónde podría la retama encontrar a alguien que la cuidara cuando en el desierto no habita nadie? Y los pocos animales que habitan son nocturnos. Y este hombre se quita la vida tratando de, digámoslo así, alivianar su castigo, alivianar su mal, alivianar su pena. Tristemente, puedo confirmarles, puedo decirles y asegurarles que en este momento debe de arrepentirse de esa decisión con todo su corazón. Y puedo decir con confianza que no se fue a la eternidad sin haber escuchado del labrador, de nuestro Dios, de aquel que nos cuida. Pero decidió voluntariamente dejarlo a un lado. Y en este momento sabe que hay un Dios, sabe que viene un juicio, pero ya él no puede hacer nada. La retama no ve eso. La retama no entiende eso, por eso dice la palabra que no verá el bien. Este elemento en el medio del desierto carece de absolutamente todo. Lo único que tiene, el único recurso por el que cuenta en gran cantidad es la luz del sol, que es parte de su alimento. La planta necesita para crecer la tierra con sus elementos suficientes, necesita el agua y necesita el sol. Con estos tres elementos la planta crece, se alimenta y produce fruto. Pero cuando hay escasez de ellos, la planta crece como crece la retama en el desierto. Para hacer un punto comparativo con lo que Dios dice acerca de aquellos que son retama, podemos continuar leyendo el versículo 7 en adelante y dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, junto a las corrientes. Echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Dios coloca un contraste. Como les decía hace un momento, nuestro Dios es un Dios de extremos. O somos o no somos. Coloca a la retama, aquel que no quiere confiar en él, aquel que no quiere acercarse a él. Y coloca a su pueblo, a sus hijos, aquellos que, como lo dice, bienaventurado el varón, la mujer, el ser humano, cuyas fuerzas y confianza están en Jehová. Bienaventurado en el 7, maldito en el 5. El Señor Jesucristo dice claramente de que Él es la vid verdadera, que nosotros somos los pámpanos y que apartados de Él nada podremos hacer. Dice también que nuestro Padre es el labrador y que aquel que lleva fruto Él lo limpiará para que lleve aún más fruto. Y coloca este ejemplo del buen árbol plantado junto a corrientes de aguas. Este árbol crece no para sí mismo. Este árbol cuando crece, cuando comienza a crecer, cuando la semilla ha caído en buen terreno, cuando el terreno ha sido preparado para esta semilla y la semilla comienza a germinar, son aquellos hermanos que vemos en la iglesia recién llegados, muy animados, que a todo momento están en todos los servicios, que apuntan, que tienen. Es la diferencia, un pequeño paréntesis, es la diferencia entre el discípulo y el creyente. El discípulo, por lo general, siempre tomará apuntes, porque las cosas, dice un estudio, que lo que nosotros escuchamos retenemos el 20%, que lo que nosotros anotamos retenemos el 40%, pero que lo que nosotros escuchamos, anotamos y enseñamos retenemos el 85%. Y aprender la palabra de Dios no es otra que esto. Ese es el propósito, aprenderla. Como decía Esdras, inquirirla, vivirla y enseñarla. Es el proceso que debería la palabra de Dios hacer en nuestras vidas. Continuando, cerrando el paréntesis y continuando con el buen árbol, comienza a crecer. La palabra de Dios dice que es el alimento, el agua. Prepara la tierra al Señor, nos da el agua de su palabra. Si nosotros no nos acercamos a esa fuente de agua que el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo puedo yo ser un río de agua viva si no recurro a este manantial de vida eterna, que es su palabra, que es su presencia? Como buen árbol para estar plantado junto a corrientes de aguas, como decía David, como escribe David en los Salmos, él meditaba en la palabra de Dios. Se cree que David oraba 3 horas diarias.
Se cree que David utilizaba casi 6 horas de su tiempo para la palabra, para Dios, entre oración y estudio. Plantado junto a corrientes de aguas. ¿Por qué dice plantado junto a corrientes de aguas? Porque cuando llega la época de sequía para la retama, para aquel que no conoce a Dios, cuando llega la dificultad, hay oportunidades en la vida en las que uno puede ver que como que todas las cosas empiezan a echar de para atrás. Todo lo que uno planea empieza a salir al revés y uno se detiene y empieza, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Cuando nosotros en Dios sabemos que esto sucede, como el buen árbol plantado junto a corrientes de aguas, venimos y Señor, Padre, muéstrame qué está sucediendo, ayúdame, permíteme, abre mi entendimiento, dame inteligencia para que las cosas salgan como yo quiero que salgan. Es un hecho de que todos nosotros tenemos ese concepto, ese sentido de que yo tengo el control de lo que hago. Yo tomo esta decisión esperando que pase esto. Pero la verdad es que ni tú ni yo tenemos control de absolutamente nada. O sea, todo lo que sucede es por mera misericordia de Dios en nuestras vidas. Muchas veces los que andamos en un vehículo tomamos la decisión de irnos por este lado. Gracias, hermano. Tenemos la decisión de irnos por tal o tal lugar, pero no sabemos qué puede suceder en este punto. Para los que madrugan a salir a trabajar, en las mañanas, las calles solas, uno siempre se plantea lo mismo, ¿por dónde? Y si vivimos en un barrio difícil, ¿por dónde? La retama toma la siguiente actitud. Consigue un arma, puede ser de fuego, cortopunzante, puede ser un arma contundente y andar armado. Esa es su seguridad. El buen árbol dice: al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y su palabra me dice que Él me guardará aún en valle de sombras y de muerte. El buen árbol puede andar tranquilo. El mal árbol anda pendiente de que no lo toque y que si alguien se le acerca, así sea pedirle la hora de lo que está lleno su corazón, eso le brindará. El buen árbol crece. El buen árbol no muestra sus frutos inmediatamente. El buen árbol comienza a crecer. ¿Por qué comienza a crecer? Porque cuando un árbol llega a cierto punto, comienza a extender su follaje, buscando abrir espacio para los frutos. Estos frutos solamente los da Dios, preparando este árbol en ese terreno, ese árbol junto a esta fuente de agua y la disposición del árbol a crecer. Este árbol empieza a crecer, extiende sus ramas a todo lugar y comienza a producir los frutos. Al comienzo son frutos pequeños, son pequeñas flores que son polinizadas y comienza a salir pequeñas pepitas. Es inevitable que un hijo de Dios no dé frutos. Es inevitable que un hijo de Dios dé frutos contrarios a su género. Si siembras un árbol de guayaba, si siembras una semilla de guayaba, no esperes que te salga un manzano. Si siembras una semilla de naranja, no te va a salir un árbol de guayabas. El Hijo de Dios no puede dar frutos que no sean dignos primero de arrepentimiento y que no sean del Espíritu. No podemos decirnos, yo soy hijo de Dios, y como pasó en alguna oportunidad, me dijo, yo, este hermanito, ¿por qué? Me dijo, no, pues porque se ve muy espiritual y todo. Pero hace unos días lo vi por allá enfrascado en una pelea, repartiéndose evangelio intramuscular con otra persona. Entonces uno se pregunta, uno ve árboles en este lugar. Hay un dicho en el mundo que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Uno ve árboles en este lugar, pero todos los árboles que pertenecen a Dios, los buenos árboles, así es evidente que sus frutos son visibles. Uno de los frutos visibles y más importantes en el buen árbol es el amor. Es el fruto fundamental. Ayer hablábamos con la pastora y el pastor, aquel que anhela ministerio, aquel que quiere participar en un ministerio, es indispensable el amor que proviene de Dios. Ese amor que podemos tener con nuestros hijos, ese amor de padre que todo lo puede,
que todo lo aguanta, que todo lo soporta, aún que todo lo cree. Pero el amor de Dios va más allá de ese amor que tenemos nosotros como padres. ¿Por qué? Porque nosotros como padres no todo lo creemos. Cuando nuestros hijos nos dicen algo, no todo lo creemos. Pero el amor que proviene de Dios, todo lo cree. Nosotros soportamos todo lo que por nuestros hijos. Ese amor que proviene de Dios va más allá de lo que soportamos nosotros por nuestros hijos. El buen árbol no crece para sí mismo. El buen árbol prepara sus frutos para otros. El árbol de naranja produce las naranjas para todos aquellos que quieran acercarse y tomarla. Cuando la persona se acerca, toma el fruto, lo prueba, puede llevar la semilla y sembrarla, sabiendo que la semilla no es del árbol. La semilla es de Dios y Dios le da el crecimiento donde quiera que esté. La retama, al contrario de ella, su semilla está bajo tierra, guardada, escondida, en un terreno apretado donde absolutamente nadie puede acceder a ella. El Hijo de Dios, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no reverdece y no cae, no está en la iglesia para los de acá. Somos buenos árboles allá en el desierto. Cuando hemos tenido la oportunidad de viajar a tierra caliente y ese sol está supremamente abrasador y tenemos la oportunidad de estar en un campo, lo primero que buscamos es un árbol. Y entre más frondoso, como dice el dicho, al que a buen árbol se arrima, buena sombra lo acobija. Esos somos los hijos de Dios allá afuera. Árboles que ofrecemos sombra, pero esa sombra tiene un propósito. No es que conozcan al buen árbol, es que conozcan a aquel que sembró, que alimenta y que cuida ese árbol, al labrador, aquel que tiene pendiente. El miércoles pasado se hablaba precisamente sobre cuando un artista termina una obra, él no coloca al lado los pinceles o los coloca en una urna de cristal, los pinceles, los punteros, lo que haya utilizado para hacer la obra y que los punteros y eso se lleven la honra. No, esta obra de arte la hizo la brocha, los pinceles y la pintura. No, cuando eso sucede, la gloria y la honra de esa pintura son del pintor, de aquel que utilizó esos instrumentos. Lo mismo pasa con nosotros como buenos árboles. Como buenos árboles hablamos de nuestro labrador, de nuestro Dios. ¿Sí? No podemos creer que somos buenos árboles y no dar fruto. Es inevitable. O sea, el buen árbol lleva fruto. Dice la palabra de Dios que aquel árbol que no da buen fruto, que el hacha ya está puesta a su raíz para ser quitado. La retama no es un buen árbol. El hacha está puesta a su raíz. Y cuando un árbol se corta, ¿qué propósito tiene? Que no es otro que sea alimentar el fuego. No tiene un propósito diferente. El buen árbol tiene el propósito de brindar abrigo al sol. Tiene el propósito de brindar alimento a aquellos que lo rodean. Pero ese alimento que brinda el buen árbol proviene de la semilla. Proviene del agua y la semilla, que es la palabra de Dios. Como buenos árboles, no podemos llevarnos la gloria que le corresponde a Dios. En alguna oportunidad en mi trabajo tuvimos un encuentro con la autoridad, con la fuerza pública. La persona con la que iba es muy de buenas para los señores policías. La gente nos detuvo, nos dijo: ustedes se van con nosotros, se van para la estación, allá los vamos a tener hasta que los individualicemos, conozcamos todo su prontuario, todo su antecedente. Hágale, señor agente, usted está en su derecho. Bien, permítame los papeles. Claro, sí, señor, téngalos, aquí los tiene. Papeles del vehículo, aquí los tiene, señor agente. Someteos a toda autoridad. Difícil. Yo le pedía, Señor, que mi compañero no vaya a abrir la boca, porque si abre su boca, me voy para la UPJ. Y si me voy para la UPJ, entenderé, Señor, que tú quieres que vaya a predicar allá. Ayúdame. El caso fue que el policía no habló con él tampoco habló, cerró su boca. Yo dispuse mi corazón para lo que Dios quisiera hacer en ese momento.
El policía inexplicablemente me entrega los papeles, me dice, váyase. Me subo de nuevo a la moto, nos subimos y nos fuimos, y a las 2 cuadras me dice, es que de usted no haberles hablado duro, nos habían llevado. En ese momento no les voy a decir mentiras, yo quería sacar pecho y decir, es que así es que se tratan estos muchachos. En ese momento entendí que la gloria no era mía. Le dije, yo vivo y habito bajo la presencia de Dios, y lo que Él disponga, eso se hace. Él guardó silencio porque nunca me había escuchado hablar así. Y es la verdad, yo vivo y habito bajo la presencia de Dios. Él es mi labrador, yo soy el árbol, lo que Él disponga, eso se hace. A veces van a pasar cosas que no vamos a entender. El buen árbol no entiende por qué el labrador viene y le corta ramas. No lo entiende, el buen árbol queda, ¿qué pasó? ¿Sí? Y cuando está bien frondoso, viene y tum, tum, tum. ¿Pero por qué? El árbol no lo entiende, pero el labrador sí sabe lo que está haciendo con el árbol. El árbol se abandona en el sentido, porque hay árboles que generan toxinas para protegerse. El buen árbol no lo hace. El buen árbol lo que hace es, bueno, por este lado no puedo crecer, creceré hacia estos lados. Y empieza a ensanchar su copa. El objetivo del labrador es preparar el árbol, como dice la palabra, limpiarlo para que produzca más fruto. Y cuando el árbol comienza a producir fruto, es inevitable que su fruto lleve la semilla, que es la palabra de Dios. Si sembramos un árbol de manzana, cuando comemos manzanas, sus semillas están ahí. Y esa semilla, que es la palabra de Dios, puede ser lanzada en otro terreno. Sin saberlo, nosotros también podemos ser ese sembrador, el cual Dios utiliza para lanzar la semilla. A veces creemos nosotros de que este hermano se convirtió porque yo le hablé de Cristo. Y esa misma disputa se encontraba en el Nuevo Testamento entre los de Pablo y los de Apolos. Pero Pablo, queriendo terminar con eso, les dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quiénes somos nosotros? Arranquemos por ¿quién prepara el terreno? Dios. Dios prepara el terreno. ¿De quién es la semilla? De Dios. ¿Quién da el agua? Dios, su palabra. ¿Quién da la luz para que ese árbol crezca? Cuando su palabra dice de que Él es la luz del mundo. Y lo dice en el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, que la luz del mundo y la vida de los hombres es Cristo. Fuera de Él no hay nada. ¿De qué nos ufanamos? ¿Quién da el crecimiento? Dios. Entonces, porque nosotros regamos esa planta con agua, la gloria es nuestra. Cuando nosotros no podemos hacer nada, ni siquiera hacer que uno de nuestros cabellos se vuelva blanco, como dice la palabra. El buen árbol no tiene gloria. El buen árbol está ahí, esperando. El labrador solo espera que el buen árbol dé fruto, no más. No va a llegar a decirle al árbol, ay, arbolito, es que usted, hermano, es un arbolazo. Vea qué frutos tan bonitos. No. En alguna oportunidad alguien me dijo, y fue difícil aprender eso. En mi trabajo, en un trabajo anterior, yo creía que hacía el mejor trabajo, ¿sí? Que por lo tanto merecía la palmadita en el hombro, el abrazo. Y ustedes, ¿sí? Mi patrón me miró y me dijo, es que a usted se le paga para que haga las cosas bien. Padre bendito, eso fue una cachetada. A mí se me paga para que yo haga las cosas bien. Y hasta el día de hoy esas palabras resuenan en mi cabeza. Y no solo en mi trabajo. A mí el Señor me plantó para que yo dé buenos frutos. ¿Sí? Por lo tanto, yo no voy a esperar a que el Señor venga y me diga que bien estás dando frutos, ¿no? Pero el árbol tiene que trabajar para esos frutos. Yo no puedo pretender llevar fruto quedándome sentado en una silla, quedándome quieto. El árbol llegó y ya. No, el árbol tiene que empezar a procesar el alimento, utilizar la luz del sol, utilizar el alimento que tiene la tierra que Dios ha preparado para comenzar a generar alimento. Y el alimento genera crecimiento. La clorofila utiliza la luz del sol para convertir esa luz del sol y los nutrientes que extrae de la tierra por medio del agua para convertirlo en alimento. Y que ese alimento lleve hojas, levante, comience a darle fuerza. Y el alimento de todo buen árbol es este. ¿Qué hace a una persona persona? No es lo que tiene, es lo que ve, es lo que lee,
es lo que escucha. Es el entorno en el cual creció, influye mucho. Yo crecí en un entorno un poco difícil y cuando adolescente quise darme mala vida. Escuchaba música no agradable, hacía cosas no agradables, de esa manera era muy poco el alimento que recibía yo como retama antes de Dios. Pero Dios comienza a tratar conmigo y comienzo a ver su amor. Como labrador, comienza a cortar ciertas hojas que no necesito. Comienza a alimentarme con su palabra. Prepara mi tierra, me da el agua, me da la luz, que es su palabra. Dice que lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Y comienzo a trabajar. Puedo decir que Dios, la gloria es de Él. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, que por la gracia de Dios es lo que es. Como árbol reconoce de que Él no es nada si Dios no lo dispone. Y que por la gracia de Dios, Él trabaja más que los otros apóstoles. Pero deja en claro de que no es Él, que es la gracia de Dios la que trabaja. Yo puedo salir y predicar y hacer y hablar y no orar un minuto en mi día, pero durar 24 horas predicando el Evangelio. Salgo a lanzar agua, como dicen por ahí, a lo loco. Pero si yo voy a la presencia del labrador y le digo, Señor, usa mi vida, puede salir y lanzar una sola gota de agua. Y esa sola gota de agua Dios la va a utilizar para traer una cosecha abundante. Amén. Eso es lo que somos nosotros en este lugar. Dios nos compara con el buen árbol precisamente por eso. Porque el buen árbol, cuando el fruto cae debido a lo maduro, tiende a ser llevado por animales o personas a otros lugares, y ese fruto tiende también a dar semilla y convertir en ese lugar donde está en otro árbol. La retama y los árboles que se consideran árboles no de uso beneficioso para el hombre, tienen estrategias de esparcir sus semillas por todo lado y su crecer es supremamente rápido. Por eso vemos a hombres y mujeres crecer, subir en el mundo, recibir la gloria del mundo. Hace unos meses nos estaban intoxicando con Darío Gómez. Se murió Darío Gómez, Señor amado. La palabra de Dios dice, dejar que los muertos entierren a sus muertos. Me preguntaba yo esta semana que pasó, ¿dónde está la gloria de este varón? Que ya ni suena ni truena. Esa es la gloria que el mundo da. Una gloria temporal. Una gloria sin sentido, efímera. Pero la gloria que nos espera a nosotros es una gloria eterna. Como buenos árboles debemos llevar esa semilla a otros lugares para que la gente, la retama, sea quitada y Dios comience a preparar ese terreno. Y Dios comience a prepararlo, colocar la buena semilla y que en ese terreno también crezca un buen árbol, plantado junto a corrientes de agua. El buen árbol no solamente da fruto, no solamente da sombra, el buen árbol también brinda hogar a las aves del campo, brinda hogar a los diferentes animales que se acercan a él y encuentran en él alimento y abrigo. En nosotros encontrarían abrigo, digámoslo así, en el sentido del calor, pero nosotros, alguien dijo, no les demos el pescado, enseñémosles a pescar. Nosotros llevamos la intención, es que conozcan a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, quien es quien prepara el terreno, quien es quien alista la semilla, quien es quien cumple el propósito con el cual nos ha llamado. ¿Por qué lo dice el Señor? Porque es que el corazón de nosotros los hombres es muy variable y está condicionado al entorno en el que estamos, a la dificultad o a la bendición por la que estemos pasando. Siguiendo en el versículo que estábamos leyendo en Jeremías, dice la palabra que el corazón del hombre, dice, ¿quién lo entenderá? Si es supremamente variable. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Perverso en el sentido de que, aun siendo cristianos, ciertas situaciones tienden a tratar de sacar cosas que están por allá en el fondo que uno piensa que no tiene.
Ya uno piensa, no, es que yo soy supremamente espiritual, por eso Pablo escribe que aquel que cree que vuela de santidad, mosca que no vaya a caer, perdón la expresión, versión Javier Hernández, pendiente que no caiga. Por lo mismo, porque mientras estemos en esta cobertura de carne, el viejo hombre tratará de luchar con nosotros. Por eso dice la palabra que debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, dejando a un lado muchas cosas. El buen árbol no participa del mal árbol, por el contrario. Se ha demostrado de que cuando los buenos árboles están creciendo en conjunto y aparece maleza, ellos comienzan a atacar esa maleza desde la raíz. Comienzan a generar toxinas buscando secar y dañar la maleza. También se ha demostrado que cuando hay muchos buenos árboles en un lugar y uno de ellos es talado, los otros árboles se sienten por la pérdida de un miembro de ese bosque. Y eso está demostrado por la biología y la ecología, que han dicho de que los árboles en los bosques, todos los árboles tienen precisamente eso, comunicación entre ellos por medio de sus ramas. Y que cuando un árbol está enfermo, ese árbol presta savia y nutrientes a un árbol bueno, presta su savia y sus nutrientes al otro árbol para que él se levante. Y en algunas oportunidades trabajan en equipo para mantenerse en los dos viviendo, porque entienden de que el trabajo no es de él solo, sino de que entre más de ellos haya, mejor. Nosotros como hijos de Dios tenemos el mismo propósito. Por eso la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos como tenemos por costumbre. Todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, todos tenemos dificultades, pero no sabemos quién está orando por nosotros, quién está allá atrás de rodillas, clamando por nosotros. Yo soy testimonio de un grupo de personas que estuvieron orando, porque yo fui rebelde con el Señor mucho tiempo, y hubo un grupo de personas que estuvo orando y orando por mí, hasta que el Señor, como con la mujer samaritana, le era necesario pasar por mi vida. Y ese día, todo cambió. Y así mismo debemos hacer nosotros, como buenos árboles, como hermanos, orar los unos por los otros. Saber que si mi hermana está pasando por prueba, por dificultad, hermana, estaré orando por ti. Y dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 se pusieren de acuerdo, primero ahí estará Él, y segundo, recibirán por lo que están pidiendo. Y me llama la atención que dice en el mundo. No tienen que estar al lado uno del otro. Puede haber uno aquí y el otro al otro lado del mundo, pero están de acuerdo en pedir algo. Y aprovechando este espacio, quiero invitarles también a pedir, haciendo un pequeño paréntesis, en que Dios traiga un avivamiento sobre la iglesia, sobre su pueblo. No sobre Palabra Viva por venir y Nueva Granada, sino sobre toda iglesia de sana doctrina que pronuncia su palabra. ¿Sí? Porque en este momento el mundo está, la retama está asustada y muchos buenos árboles también están preocupados. El futuro de Colombia se ve oscuro. Pero la palabra de Dios me dice, estar quieto y conocer que yo soy Dios. Por lo tanto, como buen árbol, debo estar al acorde de lo que quiera el labrador, mi Padre, mi Señor. Por lo tanto, también tengo claro de que como Él es mi alimento y su palabra dice claramente de que Él tiene el control de todo, que es necesario que pasen muchas cosas. Como buenos árboles llegará el momento en el que el mundo tratará de cortarnos, como sucede actualmente en el Amazonas. La palabra es sabia cuando dice que la base de todos los males, que el principio de todos los males es el amor al dinero. Y si miramos en esta sociedad actual, la retama solo quiere dinero. Se talan los árboles, ¿por qué? Por dinero. Los hombres se matan entre ellos por dinero. El dinero significa poder. Y el poder hace que la retama pueda hacer, según ella, lo que ella quiere. Pero dice el libro de Oseas que ¿de qué le sirve al rico su dinero cuando enfrente la ira de Dios? ¿De qué le va a servir? El mismo Señor Jesucristo dijo que ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si con ello no consigue la salvación de su alma? ¿Y qué puede dar el hombre por su salvación? Nosotros no podemos dar nada, absolutamente nada. Como buenos árboles, la gloria le pertenece a Dios.
Como buenos árboles tenemos propósito, dar fruto. Tenemos otro propósito como buenos árboles, y es ser testimonio de nuestro labrador. Allá afuera, aunque no lo sepamos y no lo veamos, muchos ojos están sobre nuestras vidas. Si ya saben que somos cristianos, muchos ojos están sobre nuestras vidas. Y no es para aplaudirnos, no es para felicitarnos, es para ver en qué momento resbalamos, en qué momento fallamos. Porque eso es lo que busca la retama. Yo creería que un buen árbol frondoso al lado de un árbol raquítico, lo más lógico es que ese árbol raquítico sienta envidia de ese árbol. En algunas oportunidades una persona me dijo, es que mi familia los ve a ustedes como muy, sí, que tenemos. Y la bendición de Dios está, aunque yo a veces no la veo, pero el de afuera sí la ve. Y yo digo, Señor, Él dice que yo soy bendecido y que estoy forrado en billete. Y Padre, tú sabes mi economía cómo anda. A veces ni me alcanza, pero gloria a Dios. Esa bendición es inevitable. Como buenos árboles, ese es el testimonio de mi labrador. Es el testimonio de mi Dios. Entonces, como buen árbol, yo no puedo empezar a producir frutos silvestres. Como buen árbol, yo no puedo empezar a producir frutos que no son útiles en la obra. Como buen árbol, los frutos que doy o que debo dar deben de estar de acorde al alimento que he recibido. La gloria es de este alimento, no del que predica, no del que le trae una palabra en nombre de Dios y comienza a hablar cuanta barbaridad se le ocurre. Porque he escuchado tipos decir que ordenan a Dios, sin entender en lo más mínimo quién es el labrador. Y que delante de Él ni siquiera una mota de polvo es comparable con nosotros cuando Él sostiene su creación. Todo el universo conocido, y que la NASA en este momento dice que tiene miles y millones de kilómetros de extensión, años luz, y dice que lo sostiene en su mano. No solo lo sostiene en su mano, lo mantiene en movimiento. No solo lo mantiene en movimiento, lo sustenta hasta el día de hoy. Y que por su misericordia, como dice la palabra, no hemos sido consumidos. Porque en este momento la sociedad tiene retamas en cantidad. Hablábamos de influencers, hablábamos de youtubers, torpes, hombres y mujeres que solo buscan entretener a la gente. Esa retama solo busca crear más retama, está esparciendo su semilla. Así como los malos árboles generan métodos prácticos de llevar su semilla aún más lejos, así hace la retama en este momento por medio de las redes sociales. Esparcen su semilla. Un experimento social de eso fue lo que hizo el Canal 1 en principios del 90 con un programa llamado Pandillas, Guerra y Paz. Por Dios, después de que este programa se lanzó al aire, el nivel de delincuencia en Bogotá y en Colombia se triplicó. Ya los niños de 12, 13 años no querían ser médicos, doctores, querían ser el Javi, querían ser el Richard, querían ser el Ñero, y ya empezaba uno a verlos ahorrando, como dice en su mesada, ahorrando lo de sus onces para comprar una navaja. Triste, pero es el medio que utiliza la retama para esparcir su semilla. Y nosotros, como buenos árboles, la semilla nuestra está ligada al buen fruto, al fruto que Dios da, y que aún cuando cae de nuestras ramas, Dios tiene un propósito con él. Como buenos árboles, tengamos claro que no somos para nosotros mismos. La palabra de Dios nos dice, como el buen samaritano debemos ser. ¿Qué hizo el buen samaritano al encontrar a este hombre que había sido robado, que había sido golpeado? La verdad, me coloco en el lugar del samaritano y no es fácil. Este hombre lo lleva a un mesón, lo deja ahí, paga por adelantado y dice, si aún falta, guárdamelo, yo te lo pago cuando vuelva. Y nosotros muchas veces pasamos por el lado de aquel que tiende su mano por alimento y empezamos a mirar para otro lado. Como buenos árboles,
debemos también condolernos por aquellos que nos rodean. Porque es el amor de Dios el que toca el corazón de los hombres. No es ni tu hablar ni mi hablar bonito. No es ni tu vestir ni mi vestir simpático. No es que tú huelas y yo huela rico. Lo que toca el corazón de las vidas es el amor de Cristo. Ese es el amor. Ese es el fruto primordial, como les decía hace un momento. Es el fruto necesario en todo buen árbol. Y saber que muchas veces el Señor nos permite encontrar personas que puede que para nosotros no sean agradables. Pero si el Señor hubiese desistido contigo y conmigo, ¿dónde estaríamos? Y al día de hoy sigue cuidando nuestros árboles, nos sigue cuidando, nos sigue podando, nos sigue sacudiendo. Pidámosle a Dios, como dice la palabra de Dios, la mies es mucha, los obreros pocos. Como buenos árboles podamos ser, primero, testimonio, segundo, obreros. Porque en este momento la iglesia necesita eso, obreros, personas que quieran trabajar. Porque es inevitable que vengan momentos en los que tu fe, mi fe, lo que creemos, se ponga a prueba, aún a costa de nuestras propias vidas. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vendrá el momento en el que seremos asesinados y aún creerán que le rinden culto, que le sirven a Dios. Si nuestras raíces están superficiales, nuestro árbol caerá en tristeza. Pero si hemos vivido y habitado junto a corrientes de agua y el labrador ha hecho con nosotros lo que Él quiere y hemos dispuesto como árboles nuestro entendimiento para hacer lo que Él quiere, les aseguro que, como dice su palabra, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará más allá de la misma muerte. Padre, en esta mañana, Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Señor de la gloria, como árboles en tus manos, Señor, te pedimos, Padre, que seas tú cuidando nuestras vidas y ayudándonos para llevar ese fruto, Señor, de la gloria que esta sociedad necesita. Que podamos, Señor, arrancar por medio de tu palabra toda esa retama que ha crecido en los terrenos baldíos, amado Dios, y que conozcan al labrador, Señor. Y que tú seas preparando esta tierra y que tú seas, amado Dios, glorificándote. Señor, usa nuestras vidas, usa nuestras manos, haznos instrumentos, utensilios de tu gloria. Te lo pedimos, amado Dios, y permite, Señor, que tu palabra llene todo espacio vacío, que de nuestro interior brote como ríos de agua viva, amado Dios, y que todo lo que en ti esperamos, anhelamos, queremos y hacemos, oh Dios, sea para tu gloria, para tu honra, Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, Dios me los bendiga.